Voy a definir varios conceptos, voy a hablar de ejemplos de comediógrafos, dos de ellos en latinos, uno griego, ejemplos de la psicología y del pensamiento estadounidense, en el comportamiento humano, varios ejemplos en el ámbito de España, literatura, bueno, y tres de ellas mujeres importantes que fundaron la revista Mujeres Libres en 1966, que era con tendencias anarquistas y feministas. Psicología social es el estudio científico de cómo los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos de las personas son influidos por la presencia real, imaginada o implícita de otras personas. Examina fenómenos como la conformidad, los prejuicios, la dinámica de grupo y las relaciones interpersonales. ¿En qué se encarga la psicología social? De estudiar cómo son los pensamientos, los comportamientos, los sentimientos de todas las personas que ya vengan influidos o influenciados a través de la realidad, de la imaginación o implícita de otras personas por su estructura y por que vean que les influye. Entonces, el objetivo al final de estos fenómenos, lo que se encarga este tipo de corriente psicológica es estudiar los fenómenos como la conformidad, los prejuicios, la dinámica de grupo, las relaciones interpersonales, otras tantas historias con el objetivo de entender cómo debemos de comportarnos. Si tú dices cosas bonitas a una chica que te gusta, ella lo va a ver como un agradecimiento. Si dices cosas negativas, como hacemos el resto de la población, el resto de la humanidad, sobre todo aquí en España, porque somos muy críticos y tenemos esa estructura de la envidia, pues cuando nos va muy bien, el resto de gente nos critica, cuando nos va muy mal, no dicen nada. Está claro, es así, pero así somos la envidia. Un país es eso, sobre todo España. Tú te vas a Europa y no hay tanto. ¿Verdad que sigue habiéndola? Pero es muy diferente. Y esa es la estructura del comportamiento del ser humano. El experimento de Milgram, que fue un psicólogo importante en la cultura anglosajona y de Estados Unidos, fue un famoso estudio de psicología social realizado en 1961 en la Universidad de Yale. Su objetivo era medir la disposición para obedecer las órdenes de una figura de autoridad, incluso si ésta entraba en un conflicto con su propia conciencia y causaban daño a un tercero. Claro, porque el experimento Milgram vio lo que se encarga al final es de medir esa disposición para obedecer pues, por parte de un grupo las órdenes de alguien que es la autoridad, ya sea una empresa, el Estado, y cómo incluso podían entrar en conflicto con su propia conciencia, algunas personas con la propia autoridad, y éstas podían causar daños a un tercero, a lo mejor, por ejemplo, poniendo los ejemplos de las empresas, que les perjudiquen también. La psicología de la Gestalt es una corriente moderna que surgió en Alemania a principios del siglo XX y que, bueno, pues luego se extendió, o muchos de los intelectuales dentro de la psicología y la psiquiatría se marcharon al otro lado del charco y, bueno, pues desarrollaron su vida laboral en Estados Unidos, tras la subida al poder de Hitler en 1933 en Alemania. La premisa de la psicología de la Gestalt es, bueno, fundamental, es que el todo es más que la suma de sus partes. En lugar de analizar los elementos aislados, estudia cómo el cerebro organiza y da sentido a la percepción humana. Claro, porque la psicología en sí se centraría en algún problema aislado, ¿no? La psicología de la Gestalt se centra en el conjunto de cómo se comporta esa persona y cómo va organizando su cerebro y el sentido de la percepción humana y cómo se ve y cómo ve al resto y cómo va desarrollando su propia forma de pensar. La pedagogía de la Gestalt es un modelo humanista y holístico que concibe al estudiante como una totalidad: cuerpo, mente y emociones. Promueve el aprendizaje activo y experiencial, donde la persona comprende su entorno mediante el darse cuenta de la responsabilidad de la conexión con el aquí y ahora. La pedagogía de la Gestalt es igual que la psicología de la Gestalt. Lo que pasa es que la psicología de la Gestalt se encarga de que el todo es más que la suma de sus partes. Es decir, lo que se centra en la psicología de la Gestalt es en el conjunto, no en algo específico aislado que tenga un problema cada persona. Por ello, lo que intentan llevar a cabo un psicólogo dentro o el pensamiento de la psicología de la Gestalt, tanto psicólogos como psiquiatras, que son los encargados de estudiar la psicología de la pedagogía de la Gestalt, es ver cómo los alumnos se van moviendo, cómo les ayudan, cómo esa estructura funciona. El género chico y el género grande son dos géneros que pertenecieron al ámbito del teatro, es decir, que realizan los dramaturgos y los empresarios teatrales o relacionados con
bueno, pues el teatro, que sería aquellos que se dedican pues eso, que son dramaturgos o dramaturgas. Entre ellos, bueno, pues el género chico son obras breves de un solo acto, caracterizados por argumentos sencillos, temática costumbrista o cómica y diálogos que alternan con números musicales, porque el género chico en realidad es algo muy breve, muy sencillo, algo más divertido, pues más ameno para el espectador, a diferencia del género grande, que son obras de mayor duración, normalmente pueden tener dos, tres o más actos, que abordan tramas más complejas y serias, muy cercanas al formato de la ópera tradicional. Para diferenciar, el género chico se encarga en realidad de la diversión, de lo ameno para los ciudadanos, para las personas que vayan a divertirse, y un género grande ya es más serio, más largo, más complejo, pues muy parecido a la ópera tradicional. Más complejo, pues porque se tiene que entender más, porque hay más actos, porque un género chico es un acto, sobra, se escribe y por parte de, por ejemplo, muchos de los comediantes y dramaturgos españoles del siglo XIX, que cuando apareció el género chico, pues dejaron huella y empezaron a realizar ese género. Es verdad que antiguamente en el siglo XVI los actos eran mucho más largos, sobre todo en la época de Lope de Vega, que es verdad que con Lope de Vega se empezó a romper ya esa estructura y hacerlo más ameno, más divertido, más, como más risueño, por ejemplo, con la estructura sobre todo para que la gente y el pueblo de Madrid tuviese pues diversión, les fuese mucho más ameno, se fuesen a sus casas viendo una obra de teatro, y Moratín y el neoclasicismo se volvió a recuperar algunas estructuras, luego con el neoclasicismo, el romanticismo ya se rompió directamente la baraja en la literatura y luego ya es verdad que a partir del siglo XIX esas estructuras del género chico es de ahí donde viene, hacerlas más sencillas, más amenas, un género grande es más complejo, más serio, puede ser incluso hasta más aburrido porque hay más actos y a lo mejor no es tan interesante que a realizar, por ejemplo, una obra en un solo acto, por ejemplo. Eso serían las diferencias. Y luego, por ejemplo, la revista Mujeres Libres, que fue fundada por tres mujeres importantísimas, porque esta revista fue el título del órgano de prensa de la organización anarquista española, que se denominó de la propia revista Mujeres Libres y que la refundaron tres mujeres y figuras importantes, como fueron Mercedes Coma Posada Guillén, Amparo Poch y Gascón y Lucía Sánchez Saorni, para difundir sus reivindicaciones anarcofeministas. De ahí que fueran muchas de ellas, bueno, pues militantes de izquierdas, de estructuras de izquierdas. Dos de ellas, Amparo Poch y Gascón y Lucía Sánchez Saorni, fueron escritoras. Lucía Sánchez Saorni fue poeta importante, es decir, y que perteneció al ámbito del ultraísmo, es decir, poeta ultraísta, esa estructura que apareció en el periodo de las vanguardias. Y Amparo Poch y Gascón fue escritora y también médica, o médico, como quiera denominarse. El anarcofeminismo es una corriente política que combina el anarquismo con el feminismo. Sostiene que la operación de las mujeres está intrínsecamente ligada a las jerarquías de dominación, capitalismo y el Estado. Por ello busca erradicar tanto el patriarcado como cualquier forma de gobierno o poder centralizado. ¿De qué se encarga el anarquismo? De romper directamente las estructuras de poder. Cuando hablaba Bakunin, filósofo y teórico ruso, principal precursor del anarquismo, que surgió como una postura contra el capitalismo y bueno, era más radical que el marxismo, comunismo de Marx y Engels, o el socialismo utópico, como llamaban los propios socialistas científicos, que eran más los utópicos, entre ellos Owen, Proudhon y otras tantas figuras del socialismo utópico como dejaron su huella de que el anarquismo lo que quería es romper la estructura. Entonces, si alguien quiere llevar a cabo una corriente del anarquismo-feminismo es romper las estructuras basadas en la jerarquía, de que hay una dominación, sobre todo el patriarcado, por parte de los hombres, el capitalismo y el patriarcado es malo, el Estado también es malo, entonces lo que tiene que haber es una sociedad libre de hombres, los hombres no tienen que existir, el capitalismo es malo, pues como pasa con el anarquismo, y el Estado, como es malo y negativo para las propias mujeres, pues tienen que vivir las mujeres en común. Eso sería la propia definición del anarcofeminismo. Que seguramente hay hasta políticos en la actualidad que les encantaría tener esa corriente en muchos países europeos, incluida España. Pero bueno, oye, la vida son también cosas que se pueden llevar a cabo teóricamente, que luego se pueden aplicar, pues oye, también se pueden aplicar, pero que es más difícil. Pero oye, esto es una humilde opinión, a lo mejor ni gusta, ¿eh? Lo que estoy diciendo yo del anarcofeminismo. Pero el anarcofeminismo, siendo yo historiador y lo digo así, es una estructura que es
coger las posturas del anarquismo, romper el Estado, el capitalismo y la dominación del patriarcado. Los hombres, como somos malos, solo tiene que haber una sociedad de mujeres, según esas corrientes. Oye, que a muchas de las mujeres les gustaría en la política actualidad y actual, y en la actualidad, sobre todo en los últimos 12, 15 años, seguro que a muchos políticos, tanto hombres como mujeres, les encantaría eso, llevar a cabo este tipo de corrientes. Pero yo no sé, la opinión para mí sería un poco compleja, pero oye, luego es imposible discutir con mucha gente. Salomon Asch fue psicólogo polaco estadounidense, mundialmente conocido y prestigioso debido a sus trabajos en psicología. Fue más conocido por sus experimentos de conformidad, en los que demostró la influencia de la presión del grupo en las opiniones. ¿Qué es lo que pasa cuando realizó el propio Salomon Asch un estudio en torno a los experimentos? Y él fue el principal precursor donde llevó a cabo estudios sobre la psicología social, que es el comportamiento, los sentimientos, las emociones de las personas, cómo debemos de comportarnos, estudiar el cerebro, ayudar incluso a nuestra felicidad, también debemos de ayudar a la otra felicidad del resto de las personas. Y esto en realidad al final esta estructura no quiere decir que sea en el ámbito de la psicología, pero que el problema es que lo que dijo Salomon Asch es que en vez de ser independiente en un grupo, por ejemplo, un estudio que él realizó, la gran mayoría de si hay un grupo de 5 personas, te van a decir lo mismo que el líder. Y si te rompes las estructuras del líder, ya no eres amigo de ese grupo. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad actual? Hoy en día, como diga algo en contra de lo que va, ya sean familiares, amigos, otras cosas, estás cao y puedes hundirte en un caos psicológico, que es lo que pasa en la sociedad actual. Así que ya debemos de aprender un poco en esas estructuras. Por eso cuando alguien dice, no, es que si yo no digo que alguien me gusta o no me gusta, no sé qué, pues oye, se puede intentar y intentarlo. Pero eso no quiere decir que cada cual ya es libre de entender lo que es cada uno su propia estructura individual. Es así, ya está. Cada uno tiene una manera de entender y ya está. Todo el mundo, si decimos que está muy bien lo que está sucediendo, por ejemplo, pues el grupo de 5 va a decir que está perfecto. A lo mejor un psicólogo, un psiquiatra va a decir, pero ¿y si no vas por el buen camino? Y si alguien se rompe de ese camino del grupo, ya está fuera del grupo. Así somos las personas. Robert A. Rescorla fue psicólogo estadounidense, se especializó en la participación de procesos cognitivos, en el condicionamiento clásico, centrándose en el aprendizaje y el comportamiento de los animales. Pero Robert A. Rescorla se centró más en el estudio y el aprendizaje no de las personas, sino de cómo los animales sufren y su comportamiento, los sentimientos. José López Silva fue dramaturgo, poeta festivo, autor del género chico, que fue uno de los géneros más destacados, en la cual se realizaba un acto y era mucho más ameno, divertido, risueño para la sociedad, para que tuviesen la población madrileña pues risas durante un tiempo. Y además él fue empresario teatral español y uno de los mejores exponentes del sainete madrileño como conocía tanto el cine madrileño, era ¿por qué? Porque conocía muy bien a Madrid, es decir, conocía el pueblo llano de Madrid, conocía las costumbres madrileñas, era un hombre que llevó a cabo con escena con naturalidad los escenarios, con el objetivo especialmente llevarlo a través del aspecto cómico, donde usó muchas veces el recurso de parodiar lo trágico y lo sublime, con el objetivo de entender que como era un gran conocedor, López Silva, pues al final el hombre pues conociendo muy bien Madrid, realizó grandes formas teatrales que las llevó a realizarlas y a exponerlas con naturalidad en los teatros y que los madrileños tuviesen risas, felicidad y bueno, pasasen un tiempo divertido. Una de sus obras es Chulapería de 1898. Además, justo ese año en el que se creó la generación del 98. José López Salaberry fue arquitecto y urbanista español. Pues otro urbanista importante en el ámbito de la estructura. Por ejemplo, Arturo Soria es el más importante en el ámbito de España. Pero bueno, y el de Alfonso Cerdá fue muy importante a nivel español, pero también la comunidad catalana. Bueno, pues López Salaberry fue otro urbanista, arquitecto español importante pues, en España en el último tercio del siglo XIX y la década de los años 20 del siglo pasado.
Amparo Poch y Gascón fue escritora, médica, activista antifascista y libertaria española, cofundadora de la Revista de Mujeres Libres en 1936. Ahora voy a hablar de ellas. Pero bueno, la mujer Amparo Poch dejó y Gascón huella en el ámbito del pensamiento antifascista y de izquierdas. Ya está. Mercedes Coma Posada fue activista española, cofundadora junto a Lucía Sánchez Saornil y Amparo Poch Gascón de la organización Mujeres Libres, con importante participación en la Revolución Social Española de 1936. Muchas de ellas fueron militantes de pensamiento de izquierdas, eran antifascistas, hay que decirlo así. Lucía Sánchez Saornil, al igual que Amparo Poch y Gascón, también fue escritora porque Lucía Sánchez Saornil fue poeta ultraísta, militante anarquista y luchadora por la emancipación de las mujeres españolas. Mercedes Coma Posada, Amparo Poch y Gascón y Lucía Sánchez Saornil fueron activistas, escritoras importantísimas y militantes de España, fundando la revista Mujeres Libres en 1936. Sergei Moscovici fue psicólogo social rumano, nació en Rumanía y bueno, finalmente desarrolló su vida en Francia, se marchó a Francia donde se convirtió ahí en director del Laboratorio Europeo de Psicología Social, ahí cofundó en 1975 la versión de Senses del Hombre en París, que sería pues, una estructura en la cual pues, realizó hace 50 años esa misión que sería la Casa de las Ciencias del Hombre que se encuentra en la capital francesa. Una de las obras es Psicología de las minorías activas de 1979 y él fue importantísimo dentro de la psicología social, pero en Rumanía. Claro, nació, pero en realidad desarrolló la psicología social en Francia. Stanley Milgram fue psicólogo graduado estadounidense de la Universidad de Harvard. Condujo los experimentos del mundo pequeño y el experimento Milgram sobre la obediencia a la autoridad. El experimento Milgram es hablar y que hay que obedecer las empresas al jefe y que es verdad que puede haber rencillas, problemas y que puede afectar a terceros. Su padre fue húngaro, su madre rumana, por ello provenía de familia hebrea y una de sus obras es Obediencia a la autoridad, un punto de vista experimental de 1974. Max Berderman fue psicólogo alemán de origen checo nacionalizado estadounidense, fundó la psicología del gestal, el comportamiento, los sentimientos eh, de las personas, que luego viene pues un estudio no aislado, sino conjunto de cómo hay que estudiar el cerebro y cómo se comporta cada persona. Y sus alumnos más destacados, Wolfgang Kohler y Karl Kofka, fueron los que siguieron el propio pensamiento de la psicología de la Gestalt. Y una de las obras es El pensamiento productivo de Max Werdermann de 1945, que se publicó póstumamente. Carl Goldstein fue psiquiatra y neuropsicólogo estadounidense de origen alemán, enseñó neurología y psiquiatría en las universidades de Königsberg y Frankfurt y fue director del departamento de neurología del Hospital de Berlín. Es decir, que antes de subir al poder Hitler estuvo trabajando en su país. A partir de ahí, Hitler subió al poder, se tuvo que trasladar al otro lado del charco, a Estados Unidos, donde residió toda su vida laboral y ahí es donde residió hasta su jubilación y estuvo como docente en dos universidades, la Universidad de Columbia y la Universidad de Harvard. Y una de sus obras es La estructura del organismo de 1934. Los tres fueron europeos, pero por la subida al poder de Hitler, muchos de ellos se tuvieron que marchar de Alemania. Y sobre todo Stanley Milgram, que sus padres eran de familia hebrea, venía él y su padre era húngaro, su madre rumana, pues tuvo que irse al otro lado del charco. Y Robert Anson Heinlein fue escritor de ciencia ficción, ingeniero y oficial naval estadounidense. De momento es el único ejemplo de Estados Unidos dentro de la literatura, no de la psicología y del pensamiento. A veces llamado el decano de los escritores de ciencia ficción, fue uno de los primeros en enfatizar la precisión científica en su ficción, por lo tanto, pionero del subgénero de la ciencia ficción dura. Una de sus obras es Puerta al verano de 1956. Robert Anson Heinlein fue el que comenzó con la ciencia ficción, o el decano de la ciencia ficción, que se lleva a cabo hoy en día por muchos escritores en la actualidad. Leon Festinger fue
sociólogo estadounidense, profesor en la Universidad de Stanford y en la de Nueva York, y escribió interesantes trabajos sobre psicología social que sirvieron de base para numerosas investigaciones sobre los fenómenos de grupo, en especial acerca de la cohesión y las reacciones ante la desviación. Una de sus obras es Conflicto, Decisión y Disonancia de 1964. Dejaron huella Leon Festinger en el estudio de la psicología y cómo son los comportamientos sociales de las personas. Y he hablado ya de la Europa occidental, de Estados Unidos, de la cultura occidental. En la edad contemporánea doy un salto hacia atrás y me voy a la edad antigua, tanto latina como griega, o romana o griega, como quiera, como se denomina. Publio Terencio fue comediógrafo latino, uno de los más importantes después de Plauto, autor de 6 comedias en verso consideradas durante mucho tiempo como modelo del latín más puro y bueno, estudiada y analizada a lo largo de la antigüedad. Su obra tuvo gran influencia en la educación romana y más tarde en el teatro europeo como fundamento de la comedia moderna de costumbre. Su obra más destacada es Andria, que se publicó en el año 166 a.C., esta pieza inspirada en 2 comedias del comediógrafo griego Menandro y que además Publio Terencio fue el principal comediógrafo y más destacado con sus 6 comedias que realizó, porque realizó muchas. La más destacada es Andria, pero quizás se inspiró en una comedia, bueno, se inspiró por las comedias de otro comediógrafo griego anterior a él, Menandro. Incluso Publio Terencio se inspiró en un comediógrafo latino anterior a él, como fue Plauto. Plauto fue comediógrafo latino, no hay muchos datos sobre su biografía, lo único es que se sabe que trabajó en Roma durante su juventud en una compañía teatral, quizás como actor cómico, que ahorró un poco de dinero, que le invirtió sin éxito en una especulación comercial y que directamente lo perdió todo, bueno, se empobreció y sé que trabajó como molinero mientras escribía sus primeras obras en sus ratos de ocio. Bueno, pues especular al final es complicado, pierdes y hay una serie de estructuras en la cual puedes perder dinero si se especula y eso es muy peligroso. Pero vamos, que ambos dejaron huella en la comedia latina y del comienzo de la cultura occidental romana. Meneandro fue comediógrafo griego y muchos de por ejemplo, Publio Terencio imitó las comedias de Meneandro. Pero es que Publio Terencio también imitó las comedias de Meneandro, pero también de Plauto, del comediógrafo anterior latino. Meneandro, que fue comediógrafo griego, ya lo he dicho, considerado el autor más destacado de la comedia nueva, de familia acomodada, fue discípulo del poeta Alexis y del filósofo Teofrasto. Teofrasto, que fue discípulo de Aristóteles. Entonces, teniendo ya a un alumno, a una figura que había sido alumno, discípulo de Aristóteles, sí que sí, tenías que tener pues una base muy positiva en la edad antigua. Meneandro la aprovechó y luego encima el resto bueno, como por ejemplo, Publio Terencio imitó hasta las comedias del propio comediógrafo griego. Él fue el máximo representante de la comedia nueva. Mostró un enorme dominio de la trama, destacó sobre todo por la fina observación de caracteres, por lo que muchos de sus personajes se convirtieron en arquetipos, por ejemplo, el parásito, el avaro, el misántropo, etc. Sus comedias fueron imitadas por los autores latinos Publio Terencio y Tito Macio Plauto, que es lo que ha hablado, que bueno, en realidad quien imitó más fue Publio Terencio y Plauto también continuó. Lo que pasa es que Plauto imitó a Meneandro y Publio Terencio imitó a su vez a Plauto y los dos cogieron el estilo de Meneandro. Y a través de su estilo pasó al teatro renacentista europeo. Escribió más de 100 obras de comedias, en las que únicamente se han conservado solo una obra, que fue el Misal. Del resto, lo único que han llegado hasta nuestros días es fragmentos de esas obras. El arbitraje, la mujer de Samos o el hombre de Sicilio. Y muchas de esas obras hoy en día pues, son muy desconocidas porque solo han llegado fragmentos. Y la única es el Misántropo, que es la más destacada e importante de Meneandro. Pero es que Meneandro fue el principal comediógrafo de la antigua Grecia, teniendo ya a Alexis como que fue su maestro. Fue discípulo de Alexis, poeta. Pero si tiene ya a Teofrasto, que fue discípulo a su vez de Aristóteles,
ya teniendo la base ya de la poesía y de la filosofía, en aquel momento era una base muy buena y positiva para muchos de los intelectuales del momento, fuesen comediógrafos, fuesen poetas, fuesen escritores, y bueno, escritores, filósofos, artistas, que tenías esa base. Incluso hasta teólogos habría en la edad antigua. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador, si os gusta este vídeo, con muchos ejemplos, desde la antigüedad hasta la edad contemporánea, darle a like, suscribiros, comentar, y hay algunos ejemplos también en España, bueno, tres de ellos son femeninos. Así que repito, no, que soy historiador y ya nos vemos en el próximo vídeo.